Imaginemos una casa inteligente que sabe exactamente quién está preparando el café, quién sigue durmiendo y quién acaba de salir por la puerta. Todo ello sin usar una sola cámara de vigilancia y protegiendo la privacidad al máximo. Suena a ciencia ficción total, pero los cimientos de esta tecnología ya están aquí. Y tanto que están aquí. Es un verdadero placer dar la bienvenida a todas las personas que sintonizan este nuevo análisis a fondo. Hoy estoy especialmente emocionada porque el tema toca directamente cómo vamos a vivir en un futuro muy cercano. Nuestra misión hoy es diseccionar un documento que es fascinante. Viene del Imperial College London. Es un privilegio estar aquí para profundizar en todo esto. El trabajo que vamos a desglosar hoy está elaborado por Yuting Jan y Hamed Haddadi. Se titula Motion Sense Activity Modeling in Multiple Occupancy Smart Homes, o sea, modelado de actividad en hogares inteligentes de ocupación múltiple. Y bueno, lo que hacen estos dos investigadores es abordar un desafío que es monumental en la domótica de hoy en día. Vale, pues vamos a desglosar esto. Porque, a ver, el reto principal aquí es lo que en ciencia llaman el problema de asociación de datos. Digamos que si hay 3 personas conviviendo bajo el mismo techo y se abre la puerta de la nevera, el sistema necesita saber quién ha sido. Y claro, sin usar un sistema de vídeo. Es un nudo que a primera vista parece Imposible de desatar. totalmente. Exacto, casi imposible sin invadir la intimidad de la gente. Sobre el que orbita todo esto. Es el reconocimiento de actividad humana, lo que en inglés se conoce por las siglas HAR. Este reconocimiento es el cerebro que hay detrás de aplicaciones críticas. Hablamos de robótica personal para asistir en el hogar o de monitorización a largo plazo para cuidar a personas mayores. Sistemas de vida asistida complejos en general. Justo. Tradicionalmente la industria tomaba la vía fácil. Llenar la casa de cámaras de vídeo para tener un registro visual constante y ya está. Ya, claro, consigues una precisión absoluta, pero a costa de vivir en una especie de gran hermano permanente. Y, sinceramente, nadie quiere sentirse observado las 24 horas del día, y mucho menos en su propio salón. Es que es una línea roja de privacidad que muy poca gente está dispuesta a cruzar. La alternativa lógica son los sensores ambientales. Hablamos de esos sensores magnéticos de contacto en las puertas o detectores de movimiento por infrarrojos en los techos, incluso alfombrillas de presión. Que son totalmente amigables con la privacidad porque solo registran eventos binarios, un movimiento detectado o una puerta abierta, y punto. Eso es. Pero claro, aquí es donde surge el gran problema que señala el estudio. En hogares reales, con varias personas, esos datos ambientales se convierten súper rápido en un caos que no hay quien descifre. Y aquí es donde me vas a permitir que adopte una postura un poco crítica, o bastante crítica frente a la viabilidad de todo esto en el mundo real. Yo entiendo que los sensores básicos funcionan de maravilla si vives solo. Si una persona vive sola y el sensor del baño salta, pues la deducción es trivial. Fue esa persona. Lógico. Pero en cuanto metemos de 2 a 5 residentes compartiendo el espacio, la ecuación hace aguas por todas partes. A ver, las personas somos caóticas. Un simple sensor de movimiento en la cocina lo puede activar el padre buscando agua o la hija por una manzana. O fíjate hasta el perro de la familia que pasa corriendo. Este problema de asociación de datos me parece un quebradero de cabeza logístico insalvable. Si quitamos las cámaras de la ecuación, ¿cómo demonios sabe el sistema quién es quién sin equivocarse todo el rato? A ver, es un escepticismo completamente válido, y de hecho representa el muro metodológico contra el que los ingenieros han estado dando cabezazos durante años. Pero el documento defiende un avance tecnológico con una solución que la verdad es súper elegante. Lo fascinante aquí es cómo los autores proponen integrar los sistemas de localización en tiempo real, los RTLs. Todo esto para complementar a los sensores ambientales. O sea que no se fían únicamente del sensor que está pegado a la pared. Exactamente. En lugar de depender solo de que un triste detector de movimiento salte, el sistema crea perfiles dinámicos. Y lo hace basándose en las trayectorias de los ocupantes usando señales que son invisibles. Aquí entran en juego tecnologías de radiofrecuencia que ya tenemos en casa. El Wi-Fi o el Bluetooth de baja energía. O algo mucho más preciso como la banda ultra ancha, que se conoce como WW. Vale, entiendo por dónde vas. Estas tecnologías rastrean balizas de identificación que llevamos encima, un teléfono inteligente o un simple reloj.
Y van mapeando continuamente a qué distancia está cada usuario del sensor que acaba de saltar. Vale, entiendo el concepto. Si lo llevamos a una analogía para quienes nos escuchan, es como las puertas automáticas o las luces de los pasillos de las oficinas, esas que se encienden al notar movimiento, pero elevado a un nivel de granularidad espectacular. Es como si el edificio literalmente percibiera tu huella de movimiento espacial por la señal de tu reloj. Si se abre el microondas, el sistema cruza los datos y dice, a ver, el reloj inteligente de la persona A está a 30 centímetros del microondas y el teléfono de la persona B está quieto en el dormitorio. Has dado en el clavo totalmente. Así es como la acción se asocia a la persona A. Se genera una trayectoria continua con una identidad y se cruza con el mapa de sensores de la casa. Y fíjate, para orquestar todo este cruce masivo de datos es para lo que nace el framework Mosen. Es la herramienta central de estos investigadores. Pero claro, desarrollar un algoritmo tan bestia requiere entrenamiento. Hay que ponerlo a prueba. Y para eso necesitas datos. Una cantidad ingente de datos de convivencia real. Uf, lo cual nos lleva a otro obstáculo monumental, porque recopilar meses de datos sobre cómo se mueven e interactúan 5 personas en una misma casa no tiene que ser ni barato ni fácil de organizar. Es un desafío titánico. La escasez de datos reales de ocupación múltiple es de hecho el mayor cuello de botella en toda esta área de la ciencia computacional. Históricamente, para obtener esto tenías que pedir a voluntarios que llevaran diarios de autorreporte, anotando meticulosamente cada interacción que tenían en su casa. Madre mía. Pero seamos sinceros, la memoria humana es súper falible. Nadie anota con precisión milimétrica que se levantó a por un vaso de agua a las 3:15 de la mañana y que encendió la luz del pasillo exactamente 12 segundos. Es imposible. Imposible. Los datos generados por humanos sobre su propio comportamiento tienen muchísimas lagunas. Y encima el contexto reciente no ha ayudado nada. El documento menciona de forma muy específica el impacto de la pandemia de la COVID-19. Claro, el distanciamiento social. Exacto. Las normativas hicieron que organizar entornos de laboratorio con múltiples personas interactuando físicamente fuera inviable durante años. La recolección de datos físicos se congeló por completo. Entonces, a ver si no puedes meter a 5 personas en un laboratorio para ver cómo tocan los sensores. ¿Cuál es el plan B? Pues la salida que encontraron es brillante. Decidieron crear un entorno de emulación profunda. Básicamente generan modelos de comportamiento sintéticos para múltiples ocupantes. Pero ojo, para no partir de cero, tomaron bases de datos empíricas muy bien documentadas de personas individuales. Aprovecharon el proyecto Casas Canac, que tiene entornos etiquetados con sensores reales, y sobre todo la base de datos ARAS. ¿Y qué tiene de especial esa base de datos, ARAS? Que contiene información de casas reales con 2 residentes. Ahí se monitorizaron y etiquetaron 27 actividades diferentes de la vida diaria, desde la higiene personal hasta hacer la cena o ver la tele. Vale, toman perfiles individuales reales. ¿Y luego qué? ¿Qué hacen con esos perfiles? Pues el framework Mosen extrae los patrones estadísticos de esos perfiles y los superpone matemáticamente sobre un plano virtual. Crean un simulador, un hogar sintético donde conviven de 2 a 5 entidades virtuales a la vez interactuando con sensores simulados en tiempo real. A ver. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y también donde mi escepticismo vuelve a saltar con muchísima fuerza. Estamos hablando de generar un hogar virtual y programar a unos avatares para que actúen como una familia numerosa. Para mover a estas entidades, el estudio dice que usan el algoritmo de Dijkstra para trazar las rutas. Correcto, el famoso algoritmo de la ruta más corta. Exacto. Es un clásico en informática para encontrar el camino más eficiente entre el punto A y el punto B. Y ahí es justo donde le veo la fisura. Los humanos no caminamos en líneas rectas perfectas buscando la eficiencia geométrica. Ya sé por dónde vas. Es que no somos robots aspiradores calculando vectores. Deambulamos por el pasillo, nos paramos a mirar por la ventana o cambiamos de opinión a mitad de camino porque nos hemos dejado el móvil en la mesa. A veces simplemente esquivamos un zapato tirado en el suelo. ¿Cómo puede un conjunto de datos sintético basado en una ruta matemática tan rígida imitar la naturaleza caótica de una casa un martes por la mañana? Corremos el riesgo de tener datos de laboratorio estériles que en el mundo real no sirvan para nada. Es una crítica metodológica muy aguda, de verdad. Y lo fascinante es ver cómo los propios investigadores anticiparon exactamente esa misma vulnerabilidad. Sabían de sobra que un algoritmo puro generaría un comportamiento súper robótico. Así que para romper esa rigidez de Dijkstra, inyectaron una variable de caos matemático en el sistema. ¿Caos matemático? Suena a oxímoron. Bueno, añadieron ruido estadístico a las trayectorias.
Técnicamente ruido gaussiano. En lugar de dejar que el avatar viaje en línea recta perfecta, le fuerzan desviaciones constantes y aleatorias. Este factor de despiste, digamos, cumple dos funciones vitales. Primero, emula ese deambular humano natural, esas pequeñas correcciones que hacemos al caminar. Y segundo, imita las inevitables imprecisiones de las señales de radiofrecuencia reales. Por la nevera y eso da margen de error. O sea que están simulando tanto nuestro titubeo al andar como el titubeo de la tecnología. Visto así, no es solo una herramienta de ingeniería, es casi un traductor entre nuestro caos humano y la base de datos. Pero la gran pregunta es, ¿funciona? ¿Pusieron este modelo a prueba contra el mundo real? Lo hicieron. Y esa validación es la piedra angular de todo el artículo. No se quedaron en asumir que el ruido matemático bastaba. Pusieron a competir su modelo sintético contra la realidad. Cogieron los datos empíricos de la base ARA, esos registros reales de dos personas conviviendo, y los compararon milímetro a milímetro con los datos de dos personas generados por Mosen. Y lo evaluaron en 4 configuraciones de planos distintas, para asegurar que la arquitectura de la casa no falseaba los resultados. Vale. ¿Y cómo mides esa comparación para que sea algo objetivo? Usaron una métrica llamada tasa de disminución de la precisión. Consiste en observar cómo falla el sistema a medida que le metes intencionadamente mayores márgenes de error en la localización. Y descubrieron que las curvas de rendimiento de los datos sintéticos eran calcadas a las de los datos reales. El comportamiento estadístico era idéntico. ¡Wow! Sí. Esto demuestra que el modelo sintético retiene perfectamente los patrones complejos de la convivencia, resolviendo el problema de la falta de datos sin tener que espiar la privacidad de decenas de familias reales. La verdad es que resulta súper impactante que un modelo matemático pueda replicar las sutilezas de una familia real con tanta fidelidad. Y esto nos lleva directo a una de las partes más densas pero cruciales de este análisis, el análisis minucioso de las variables técnicas. Porque una vez que sabemos que el simulador es un espejo de la realidad, el siguiente paso es jugar con los límites para ver dónde se rompe la tecnología. Exactamente. Empezaron a tocar las variables en la simulación para ver la precisión del etiquetado automático, o sea, la capacidad del sistema para afirmar con seguridad quién activó qué sensor. Y vieron que esto depende casi por completo de dos cosas: la resolución de la tecnología de localización y la cantidad de residentes interactuando a la vez. Y es ahí donde salen unas cifras que capturan toda la atención. Es muy revelador ver cómo escalan los errores. Si inviertes en tecnología punta, como esa banda ultra ancha que decías antes, que da una resolución de medio metro, la precisión roza la perfección absoluta. Hablamos de un 99,64% de acierto. Una barbaridad. E incluso en el peor escenario, con 5 personas moviéndose a la vez, el margen de error no existe. Pero el contraste es tela de brutal. Si optas por tecnología barata, con una resolución de unos 10 metros, la precisión en esa misma casa de 5 personas se desploma al 52,12%. Prácticamente lanzar una moneda al aire. Totalmente. Un 52% es adivinar a cara o cruz si el que encendió la cafetera fue el abuelo o el hijo adolescente. El sistema se queda completamente ciego. Y fíjate que detrás de esa caída tan catastrófica, los datos revelan un patrón oculto que es vital para los que diseñan estos sistemas. Si conectamos todo esto con el panorama general, hay un punto de inflexión clarísimo. Independientemente de si la casa tiene 2 personas muy tranquilas o una familia ruidosa de 5, el mayor precipicio en la precisión ocurre siempre en el mismo sitio, cuando la resolución cruza el umbral de los 3 a los 3,5 metros. Espera. ¿Siempre en la frontera de los 3 metros? Déjame pensar. Si da igual el número de personas o el ruido humano, eso significa que hay un factor mucho más rígido dictando las normas. Algo que no depende de lo que haga la gente. Es muy rápida. Es una deducción impecable. Esa caída abrupta no depende de la gente, sino de la geometría pura y dura de la casa. Está dictada por lo que el estudio llama la densidad de sensores. En los planos que analizaron había una densidad constante de unos 0,43 a 0,46 sensores por metro cuadrado. Vale. Traducido a distancias físicas, la distancia media entre un sensor y el siguiente, ya sea en una puerta o en un electrodoméstico, oscilaba entre 1,66 y 1,70 metros. ¡Ay, claro! Ahora todo encaja de maravilla. A ver, imaginemos una cocina normal. Tienes el sensor de la nevera y apenas 2 metros tienes el del microondas. Si la distancia real entre esos aparatos es de 2 metros, pero tu sistema de pulseras tiene un margen de error de 3,5 metros, el sistema entra en pánico computacional. Literalmente en pánico. El error de lectura es más grande que el espacio que hay entre los objetos.
Las áreas virtuales se solapan y el pobre algoritmo no puede adivinar dónde está la persona exactamente. Esto demuestra de forma súper tajante que la topología del hogar, o sea, dónde colocas los dichosos sensores, importa tanto o más que lo cara que sea la pulsera que llevas puesta. Esa es exactamente la esencia del problema de asociación de datos. Cuando el radio de incertidumbre envuelve a varios sensores a la vez, el sistema se rinde. Y por eso Mosen no es solo un experimento de laboratorio curioso. Es una herramienta de diseño preconstrucción súper potente. Entonces, bajando todo esto a la Tierra, ¿qué significa a nivel práctico? Porque la teoría nos encanta, pero en el mundo real los ingenieros y arquitectos tienen que tomar decisiones con presupuestos cerrados, tienen que montar esto en residencias de la tercera edad, donde un fallo informático puede significar no detectar que alguien se ha caído en el baño. Al entrar en el terreno práctico, ¿cómo se usa todo este conocimiento? Pues al llevarlo a la práctica, los diseñadores tienen que hacer malabares. Tienen que equilibrar 4 requisitos del mundo real, que por naturaleza chocan entre sí. O sea que mejorar uno normalmente estropea otro. Efectivamente, el primer pilar es el coste. No puedes pedir un hardware tan exótico que la instalación arruine el proyecto. El segundo es la aceptación. La tecnología tiene que ser no intrusiva. La gente en su casa no quiere llevar un arnés lleno de cables. Tiene que ser natural. Claro, invisible casi. El tercer pilar es la precisión, que ya hemos visto lo crítica que es. Y el cuarto, que es innegociable aquí, es la privacidad. 0 cámaras y 0 micrófonos. Buf, encontrar el punto dulce entre no arruinar el presupuesto, no invadir la privacidad y que encima el sistema acierte es un reto mayúsculo. Y aquí es donde la estrategia de selección de sensores del framework te salva la vida, supongo. Exacto. Para cuadrar este círculo, el estudio introduce la sensibilidad del sensor. Por pura física, un sensor con un radio más amplio cubre más área. Al ser menos sensible a la proximidad exacta, abaratas costes una barbaridad, porque cubres el mismo salón con menos aparatos. Y además te permite usar sistemas de localización más baratos. Es el clásico tira y afloja de la ingeniería. Presupuesto contra rendimiento. Y el análisis lo deja cristalino con el caso de la casa de 5 personas. Supongamos que un equipo de arquitectos va muy corto de presupuesto y se conforma con un 80% de precisión. Miran las tablas predictivas de Mosen y ven que para asegurar ese 80% necesitan una tecnología que dé una resolución de al menos 3,72 metros. Así que pueden comprar protocolos más baratos. Pero la historia cambia si la instalación es de vida o muerte. Claro, claro. Si es una clínica o un entorno de vida asistida y necesitas subir la fiabilidad al 90%, el arquitecto ya sabe antes de comprar un solo cable que no puede escatimar. Tiene que invertir en tecnología que asegure al menos 1,83 metros de precisión. No hay adivinanzas. Y ese es el superpoder de este documento. Te quita la necesidad de comprar hardware carísimo, instalarlo y darte cuenta un mes después de que la red no soporta a toda la familia junta. Mosin actúa como un banco de pruebas virtual antes de poner el primer ladrillo. Después de analizar todos estos ángulos, creo que es imperativo reconocer el valor tremendo de esta metodología. A pesar de mi escepticismo inicial con los avatares y el ruido matemático, el framework es una hoja de ruta espectacular. Evita derrochar dinero en tecnología redundante, asegurando que el sistema no falle. Es un salto cualitativo enorme. Y para consolidar todo lo que hemos aprendido hoy, me gustaría estructurar las conclusiones más críticas. Primero, queda demostradísimo que reconocer actividades en entornos de muchas personas es viable sin cámaras, protegiendo la privacidad al 100%. Una victoria absoluta para nuestra intimidad. Segundo, que los datos sintéticos de Mosen no son un parche mediocre, son una solución súper robusta y validada frente a la falta de datos reales. Y tercero, que el equilibrio entre el coste y la precisión ya no es un arte de ensayo y error. Ahora se puede calcular matemáticamente antes de construir. Una síntesis perfecta que, la verdad, arroja muchísima luz sobre cómo van a evolucionar nuestros espacios más íntimos. Pero bueno, antes de despedirnos, quería dejar una reflexión en el aire. Un hilo del que la ciencia apenas empieza a tirar. Si estos sistemas pueden modelar interacciones humanas tan complejas, cruzando trayectorias invisibles... A ver, ¿a dónde ponen esto? Pues surge una pregunta. ¿Qué nos impide usar estos modelos en un futuro cercano como herramientas de diagnóstico predictivo para la salud mental o cognitiva? Ostras, eso abriría una dimensión completamente nueva. Cina,
¿Podrían estos algoritmos predecir brotes de estrés agudo o diagnosticar las primeras etapas del Alzheimer sin una sola prueba invasiva y sin cámaras, solo por cómo te mueves en tu propia casa? Me deja sin palabras. Es una reflexión extraordinariamente profunda y que desde luego invita a mirar las paredes de nuestra casa con otros ojos. Es pasar de encender luces automáticamente a tener un guardián silencioso de nuestra salud a largo plazo. Ha sido un verdadero privilegio desgranar este trabajo del Imperial College London. Mantener viva esta curiosidad por los cimientos tecnológicos es lo que le da valor a estos espacios. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Cerramos aquí este análisis a fondo manteniendo la mirada muy atenta a lo que viene. Hasta la próxima. Un saludo y hasta pronto.